Prepárense para un viaje al pasado, un viaje a través del tiempo y el océano, donde el hambre era un enemigo tan implacable como las tormentas más furiosas. Olvídense de las imágenes románticas de las películas, de los marineros robustos y sonrientes devorando suculentos filetes bajo un sol radiante. La realidad de lo que comían los marineros durante las grandes navegaciones no solo es mucho más brutal y sorprendente, sino que es una revelación profunda sobre la verdadera naturaleza de la vida en el mar en aquella época. Este no es un cuento de hadas de alta mar, donde el viento siempre sopla a favor y la comida es abundante. Esta es la historia descarnada de la supervivencia, del ingenio humano llevado al límite, y de la tenacidad que enfrentaba no solo la inanición y la putrefacción, sino también una monotonía culinaria tan implacable que podía quebrar la moral de un hombre más rápido que cualquier tempestad. Imaginen la inmensidad del océano Atlántico, o la vasta extensión del Pacífico, donde la línea del horizonte se funde con el cielo, y la soledad es tan abrumadora que parece una entidad física a bordo. La distancia infinita que separaba a estos valientes hombres de su hogar, de sus familias, de cualquier atisbo de civilización, era una tortura psicológica constante. Ahora, a esa imagen, añadan sus estómagos hambrientos, rugiendo un clamor desesperado que no se calmaba con la promesa lejana de una tierra. La pregunta central que nos convoca hoy es, ¿qué había en las oscuras y húmedas bodegas de esos galeones y carabelas? ¿Qué milagro, o más bien, qué cruda realidad, mantenía con vida a estos exploradores, conquistadores, comerciantes y aventureros que, con cada milla navegada, abrían el mundo al comercio y a la globalización tal como la conocemos hoy? No, la respuesta no implica manjares exóticos, ni banquetes reales al estilo de la corte. La verdad, amigos, es mucho menos atractiva, pero infinitamente más fascinante en su dureza. Hablamos de la triste y brutal realidad de una dieta forjada por la necesidad más apremiante, moldeada por la escasez implacable y definida por la presión ineludible de la conservación en un entorno hostil. Olvídense del pescado fresco diario, de las frutas jugosas que calman la sed o de las verduras crujientes que purifican el cuerpo. La verdadera historia de la comida en alta mar es una epopeya de resistencia, una sinfonía de privación y, a veces, un canto a la ingeniosidad humana. En el corazón de la subsistencia del marinero se encontraba una trinidad de alimentos, básicos y aburridos, pero absolutamente esenciales: el bizcocho, la carne salada y las legumbres. Estos tres pilares conformaban la base calórica para la inmensa mayoría de las travesías, y su existencia a bordo era el resultado de siglos de experimentación y adaptación a las durísimas condiciones de los viajes oceánicos. Cada uno de ellos, con sus virtudes y sus defectos, jugaba un papel insustituible en la dramática lucha por la supervivencia. Imaginen un pan tan duro como una piedra, capaz de romper un diente antes de ceder a la masticación. Un pan que no envejecía, sino que se solidificaba, se petrificaba con el tiempo. Este era el bizcocho o galleta de mar, la base de la alimentación de los marineros, un pan cocido no una, sino dos o incluso tres veces, hasta extraerle prácticamente toda la humedad. Este proceso de recocción era su mayor virtud. Al eliminar el agua, se impedía la proliferación de moho y bacterias, convirtiéndolo en un alimento no perecedero, una característica esencial cuando se dependía de provisiones para meses, a veces años, en el mar. Su preparación era un proceso industrial para la época. Grandes panaderías en los puertos, como Sevilla, Lisboa o Plymouth, trabajaban incansablemente para producir toneladas de estas galletas. La harina, a menudo de baja calidad y mezclada con impurezas, se amasaba con agua y un poco de sal. La masa se cortaba en cuadrados o círculos, y se horneaba lentamente. Una vez enfriado, se volvía a hornear, y a veces una tercera vez, hasta que el centro se convertía en una masa casi vítrea. El resultado eran bloques densos y secos que podían soportar las condiciones más adversas. Se almacenaban en barriles o sacos de lona, apilados en las bodegas, donde la humedad y los roedores eran sus enemigos constantes. El aire salobre, a pesar de todo, se filtraba en los recovecos de los barriles, y el simple balanceo del barco creaba fricción y desgaste, pulverizando lentamente parte de estas galletas hasta convertirlas en una harina gruesa, que a veces se mezclaba con el bizcocho más duro para facilitar su consumo, o incluso se usaba para espesar los guisos. Cada porción de bizcocho era un testimonio de la planificación y la fe, una apuesta contra la incertidumbre de los mares. Pero la sequedad extrema del bizcocho tenía sus inconvenientes. Era insípido, difícil de tragar, y un desafío para la digestión. Los marineros a menudo lo mojaban en agua de mar, vino, cerveza o incluso café, cuando este último se introdujo en la dieta, para ablandarlo lo suficiente como para consumirlo. Se convertía en una sopa espesa o una papilla poco apetitosa, a menudo referida como duff o lobscouse cuando se mezclaba con otros escasos ingredientes. Sin embargo, su mayor problema era la infestación.
Las bodegas húmedas y oscuras eran el paraíso para los gorgojos y las larvas. No era raro que al romper un trozo de bizcocho, una nube de insectos saliera disparada, o que al mojarlo, las larvas subieran a la superficie. La frase comer gusanos con el bizcocho no era una exageración, sino una descripción literal de la dieta diaria. Los marineros desarrollaron la costumbre de comerlo en la oscuridad para no ver las criaturas, o golpearlo contra la mesa para sacudir a los insectos más grandes. Este era el pan del diablo, un alimento que alimentaba el cuerpo mientras ponía a prueba la cordura. Los marineros, en su sombrío humor, a menudo bromeaban sobre la carne extra que les proporcionaban los insectos, un comentario amargo sobre su desesperada situación. La infestación no solo era repugnante, era una señal constante de la degradación y la pérdida de control sobre su propio destino. El bizcocho era tan omnipresente que su racionamiento se convertía en un rito diario. Cada marinero recibía una cantidad específica, que variaba según la nacionalidad del barco y la duración de la travesía. A menudo se usaba como una forma de moneda a bordo, se podía intercambiar por otros bienes o servicios. Su presencia no era solo física, sino también simbólica. Representaba la conexión con la tierra, un vestigio de lo que era la comida normal, y su escasez o putrefacción era un indicio inequívoco de que las cosas iban mal. La sola mención de que el bizcocho se estaba acabando o estaba demasiado infestado podía generar una ola de pánico o un motín. Se decía que un marinero hambriento podía ser más peligroso que cualquier tormenta o flota enemiga. La dependencia de este alimento tan básico y a la vez tan degradante forjaba una particular resiliencia y una profunda camaradería entre los que compartían su penuria. La calidad del bizcocho, o la falta de ella, era un tema constante de conversación y queja a bordo, un hilo conductor que unía las experiencias de marineros de diferentes rangos y orígenes. Para complementar el bizcocho, la principal fuente de proteínas era la carne salada. Cortes gruesos de res o cerdo, a veces pescado, bacalao, arenque, se sumergían en salmuera durante semanas o meses, a veces incluso años, hasta quedar prácticamente momificados. El proceso de salazón era la única forma conocida para conservar grandes cantidades de carne en la época. La sal, al deshidratar los tejidos y crear un ambiente hostil para las bacterias, permitía que la carne se mantuviera comestible durante largos periodos. Las vastas cantidades de sal que se requerían para las flotas eran una industria por sí mismas, y los métodos variaban de un puerto a otro, de una nación a otra, pero el objetivo siempre era el mismo: detener el reloj de la putrefacción. A veces, la carne se prensaba y se secaba al aire después de la salazón, creando bloques aún más compactos y duraderos. La calidad de esta carne era, en el mejor de los casos, cuestionable. A menudo, se utilizaban los cortes más duros y grasos. El proceso de salazón, aunque efectivo, le daba un sabor indescriptible, salado hasta el extremo, seco, correoso, y con un persistente sabor a rancio o a podrido que se intensificaba con el tiempo. Antes de ser consumida, la carne debía ser desalada, un proceso que implicaba sumergirla en agua dulce durante horas, a veces días, cambiando el agua varias veces para intentar reducir la concentración de sal. Este proceso de desalado era crucial. Sin él, la ingestión excesiva de sal podía provocar una deshidratación severa y un malestar gastrointestinal agonizante. Los marineros más experimentados sabían que el agua de remojo se tornaría roja, como la sangre, a medida que la sal y las impurezas se disolvían. Pero incluso después de este proceso, la carne seguía siendo un desafío para la mandíbula y el paladar, una experiencia que rayaba en la tortura culinaria. La carne salada era servida en raciones escasas, a menudo hervida para ablandarla un poco, en ocasiones con legumbres para hacer una especie de estofado. El olor de la carne salada hirviendo en la cocina de la galera era un olor distintivo de la vida a bordo, una mezcla de salitre, grasa rancia y el vaho de la carne casi podrida. Era un olor que impregnaba la ropa, la madera del barco y los sueños de los marineros. A pesar de todo, esta carne era el plato fuerte, el alimento que, aunque repulsivo para los estándares modernos, proporcionaba las calorías y proteínas necesarias para el trabajo físico extenuante que implicaba la vida en un barco. Era un alimento que, si bien difícil de disfrutar, era la promesa de no morir de hambre. Pero la carne salada también tenía sus problemas. A menudo, se ponía rancia o se echaba a perder a pesar de la sal, especialmente si la salazón no había sido perfecta o si las condiciones de almacenamiento en la bodega eran excesivamente húmedas. Los marineros se encontraban a menudo con carne verde, con moho o incluso con gusanos. La rancidez de las grasas era un problema común, que no solo afectaba el sabor sino que también podía provocar malestar estomacal, diarreas severas y vómitos, debilitando aún más a la tripulación ya comprometida. Consumir esta carne era un acto de valentía y resignación, una parte más de la dura realidad de la supervivencia en el mar.
La carne salada era, en esencia, un símbolo de la resistencia del marinero, de su capacidad para digerir lo que fuera necesario para seguir adelante, un sacrificio diario en el altar de la supervivencia. Incluso se decía que la carne más vieja y podrida era tan dura que se usaba para afilar las navajas. La calidad variaba enormemente, y algunos contratos de avituallamiento eran infames por suministrar carne tan vieja que ya estaba verde al cargarla, lo que convertía la travesía en una marcha hacia el cadalso. Para completar esta austera dieta, las bodegas se abarrotaban con grandes cantidades de legumbres secas, guisantes, lentejas, judías. Estas ofrecían una fuente mínima de fibra, carbohidratos complejos y proteína vegetal, y eran relativamente baratas y fáciles de almacenar en seco. Se cocinaban a menudo en grandes calderos, formando una papilla espesa o un guiso rudimentario con la carne salada. En algunos casos, se cocinaban con un poco de grasa o se les añadía una pizca de especias si el barco las llevaba, un raro intento de añadir algo de sabor a la monotonía. Las legumbres, por su naturaleza, absorbían mucho el agua, por lo que a menudo se remojaban durante la noche antes de cocinarlas, un proceso que ayudaba a ablandarlas pero también aumentaba el volumen de agua necesario. Sin embargo, al igual que el bizcocho, las legumbres no estaban exentas de problemas. El largo viaje, la humedad y la falta de una correcta ventilación las convertían en un hábitat ideal para todo tipo de insectos, especialmente gorgojos. No era raro que al abrir un saco de legumbres, una marea de estos pequeños seres se extendiera, o que al cocinarlas, flotaran en la superficie del caldero, siendo el primer indicador de una infestación. La infestación por insectos era algo inevitable en la vida a bordo, y los marineros aprendieron a convivir con ella, considerándola una proteína extra, un chiste que ocultaba la amarga realidad de su dieta. La única forma de evitar verlos era cocinar las legumbres a oscuras o simplemente aceptarlos como parte de la comida. La simple visión de estos insectos podía provocar náuseas, pero el hambre era un motivador más fuerte. Más allá de los insectos, la falta de frescura y la monotonía de su preparación contribuían a la depresión y la falta de apetito. El mismo guiso de legumbres y carne salada, día tras día, semana tras semana, era una tortura psicológica. La digestión también era un problema. Una dieta tan rica en legumbres secas y pobre en fibra soluble y agua podía provocar estreñimiento, o por el contrario, fuertes diarreas, exacerbando los problemas de salud en un entorno ya de por sí insalubre. El gas y la hinchazón eran compañeros constantes para muchos marineros, lo que contribuía al malestar general y a un ambiente aún más desagradable en los compartimentos atestados. A pesar de todo, las legumbres eran el relleno, la masa que aportaba las calorías necesarias cuando otros alimentos escaseaban. Eran la base para intentar engañar al cuerpo, haciéndole creer que había comido lo suficiente, una promesa vacía que apenas sostenía la vida. Si la comida era un desafío, el agua dulce era un bien tan preciado como el oro, y a menudo más difícil de conseguir y de conservar. La sed era un enemigo constante, un tormento silencioso que acompañaba cada milla recorrida. La vida dependía de ella, y su escasez podía llevar a la desesperación y la locura, transformando a los hombres más fuertes en sombras delirantes. La simple idea de un vaso de agua fresca se convertía en una fantasía recurrente, un sueño inalcanzable para muchos. La principal fuente de agua dulce al inicio de un viaje eran los barriles llenos antes de zarpar. Estos barriles, hechos de madera, eran propensos a fugas y a la contaminación. A menudo, la madera no estaba bien curada o los aros de metal se oxidaban, provocando filtraciones que podían mermar las reservas de forma alarmante. Con el paso del tiempo, el agua se estancaba, se pudría y desarrollaba un sabor y un olor nauseabundo. Se llenaba de algas, limo, larvas de insectos y se convertía en una fuente de enfermedades como el tifus y la disentería. El agua solía ser tan turbia y espesa que se decía que se podía cortar con un cuchillo. Los marineros a menudo debían beber agua que era un caldo turbio y pestilente, con la esperanza de que no los matara, a menudo cerrando los ojos o tapándose la nariz para poder tragarla. La calidad del agua era un indicador directo de la salud de la tripulación y de la duración que le quedaba al viaje. La única fuente confiable de reabastecimiento en alta mar era la lluvia. Cada gota era preciosa. Se extendían velas y toldos para recoger el agua de lluvia, que luego se canalizaba a los barriles. Este era un momento de gran actividad y esperanza, con todos los tripulantes trabajando febrilmente para no desperdiciar una sola gota. Sin embargo, la lluvia era impredecible, y en muchas regiones oceánicas podía pasar semanas o meses sin caer una gota. La desesperación durante una sequía en el mar podía llevar a la tripulación al borde del motín, con marineros rezando, implorando a los cielos por una tormenta salvadora. Las anécdotas de la sed son innumerables. Marineros succionando el rocío de las velas por la mañana,
o recogiendo el agua condensada en los mástiles, cualquier cosa para aliviar el tormento. El racionamiento del agua era una de las tareas más críticas y dolorosas del capitán. Las raciones eran mínimas, a menudo tan solo medio litro o 1 litro al día por persona, apenas lo suficiente para sobrevivir en condiciones de trabajo extenuante bajo el sol. Cada gota se medía con precisión, a menudo en presencia de un oficial para asegurar la equidad. La sed intensa provocaba deshidratación, fatiga extrema, delirios, calambres musculares agonizantes y, en última instancia, la muerte. Hay innumerables relatos de marineros que, en su desesperación, intentaban beber agua de mar, lo que solo aceleraba la deshidratación y la locura, dañando irreversiblemente los riñones, o incluso bebían su propia orina, una medida de último recurso que rara vez tenía éxito. La imagen de marineros con los labios agrietados y sangrantes, los ojos hundidos y la lengua hinchada y negra, anhelando una gota de agua, es una de las más trágicas de la vida marítima, un cuadro de sufrimiento que difícilmente podemos concebir hoy en día. La pérdida de vidas por la sed era una estadística tan común como la del escorbuto. El alcohol jugaba un papel complejo en la dieta de los marineros. Cerveza, vino o ron eran parte de las provisiones. En un principio, la cerveza y el vino se llevaban como una alternativa más segura al agua, ya que el alcohol ayudaba a preservar el líquido. Sin embargo, también se agrietaban con el tiempo o se avinagraban, convirtiéndose en vinagre o estropeándose por completo. El ron, más tarde, se convirtió en una ración diaria común, especialmente en la Marina Real Británica, donde se diluía en agua para hacer grog. Esto no solo servía como un paliativo para la sed y un elevador de la moral, sino que también ayudaba a purificar el agua estancada, aunque su efecto real era más bien enmascarar el mal sabor y la presencia de impurezas, dando una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, el abuso de alcohol era un problema constante, exacerbando la disciplina y los problemas de salud. Las peleas, los castigos y la insubordinación a menudo estaban vinculados al consumo de alcohol. No obstante, el trago diario era un ancla psicológica, un momento de escape de la dura realidad de la vida en el barco, un breve olvido de la miseria circundante. Era el único momento del día en que muchos sentían un pequeño placer, un calor en el estómago que ahogaba el vacío del hambre y la sed. La cocina de un barco, o la galera, era un espacio ruidoso, ahumado y a menudo peligroso. No se trataba de una cocina moderna con todos los electrodomésticos, era un espacio rudimentario, generalmente ubicado en la cubierta principal o debajo de ella, protegido de los elementos, pero vulnerable al balanceo implacable del mar. El cocinero o maestro de víveres era una figura crucial, pero a menudo subestimada, cuyo trabajo era transformar los insípidos y a menudo putrefactos ingredientes en algo mínimamente comestible para una tripulación hambrienta. Su capacidad para hacer algo remotamente sabroso con ingredientes tan limitados era una habilidad poco común y muy valorada. Las galeras variaban en tamaño y diseño, pero generalmente consistían en un gran hogar de ladrillo o hierro, a menudo con una estructura de arena o tierra para evitar incendios en la cubierta de madera. Grandes calderos de hierro colgaban sobre el fuego, donde se cocinaban las legumbres y la carne. El fuego era un peligro constante en un barco de madera, por lo que el cocinero debía ser extremadamente cuidadoso, especialmente en mares agitados. En mares agitados, mantener el fuego encendido era una hazaña en sí misma, con el riesgo constante de que las brasas cayeran y prendieran fuego a la madera. Cocinar se convertía en una danza peligrosa con el balanceo del barco, los vapores, el calor intenso y el humo que a menudo llenaba la galera, irritando los ojos y la garganta del cocinero. El agua salada a menudo se mezclaba involuntariamente con los alimentos, alterando aún más el sabor de lo que ya era una comida monótona. El cocinero no era un chef. Su principal tarea era asegurar que los alimentos se cocinaran lo suficiente para ser digeribles y distribuir las raciones de manera justa, una tarea que podía generar resentimientos si había favoritismos percibidos. Su creatividad estaba limitada por la escasez de ingredientes frescos y la monotonía de las provisiones. Pasaba la mayor parte del día hirviendo, desalando y racionando, sin mucho espacio para la innovación culinaria. Su reputación dependía no de la exquisitez de sus platos, sino de su capacidad para hacer que la comida durara, para evitar intoxicaciones masivas y para mitigar el hedor de las provisiones rancias. A menudo era un marinero con alguna discapacidad que le impedía realizar trabajos más físicos, pero con suficiente experiencia para manejar el fuego y los víveres, y una gran tolerancia a las quejas y las condiciones miserables. Las comidas en la mayoría de los barcos eran escasas y repetitivas. Un día típico podría incluir bizcocho y un trago de ron por la mañana, un guiso de carne salada y legumbres al mediodía, y quizás un poco más de bizcocho o sobras por la noche. No había verduras frescas, ni frutas, ni variedad. La falta de fibra fresca causaba estreñimiento crónico en muchos marineros, agravando su malestar.
Esta monotonía, más allá de la mera falta de nutrientes, era un factor importante en la baja moral de la tripulación. El mismo sabor, la misma textura, día tras día, semana tras semana, era una tortura psicológica. La comida se convertía en una obligación, no en un placer, un simple combustible para la máquina humana, desprovisto de cualquier alegría. Los marineros anhelaban la simple promesa de algo fresco, de algo diferente, algo que rompiera el ciclo interminable de sal y sequedad. La hora de la comida, que en tierra era un momento de disfrute y unión, en el mar se transformaba en un recordatorio constante de la escasez y la privación, un ritual sombrío donde se masticaba la miseria. Incluso en los días de fiesta, como los domingos, la comida apenas variaba, quizás un poco más de carne o una ración extra de ron. Cuando las provisiones escaseaban o la monotonía se volvía insoportable, la tripulación recurría a la naturaleza, demostrando una ingeniosidad sorprendente para complementar su dieta. La caza, la pesca y el forrajeo se convirtieron en habilidades de supervivencia cruciales, transformando a los marineros en cazadores-recolectores marinos, adaptándose a las oportunidades que el vasto océano les ofrecía. Estos momentos eran a menudo los únicos en los que la esperanza y la vitalidad volvían a florecer a bordo. La pesca era una actividad intermitente, pero vital. No se utilizaban cañas sofisticadas ni detectores de peces. Los marineros improvisaban con anzuelos hechos de clavos doblados, alfileres o trozos de metal, cuerdas de cáñamo como sedal, y cualquier cosa que pudiera servir de cebo, trozos de carne salada, bizcocho o incluso su propia orina. A menudo, se usaban redes pequeñas o incluso arpones improvisados para peces más grandes. Peces voladores, atunes, bonitos, doradas y tiburones eran presas comunes. Los peces voladores eran particularmente accesibles, a menudo saltando directamente sobre la cubierta del barco. Cuando se capturaba un pez grande, era un momento de alegría y celebración, una inyección de proteínas frescas para toda la tripulación, y el olor del pescado fresco cocinándose era un bienvenido cambio al hedor habitual. El pescado se consumía de inmediato, hervido, frito en grasa de cerdo o asado sobre las brasas del fogón, a menudo repartiéndose equitativamente para asegurar que todos obtuvieran un pedazo. La pesca no solo aportaba alimento, sino que también era una actividad que rompía la monotonía del viaje, un momento de distracción y de conexión con el vasto mundo oceánico, una pequeña victoria sobre la inmensidad. La pericia en la pesca se transmitía de un marinero a otro, convirtiéndose en una habilidad valiosa que podía mejorar las perspectivas de toda la tripulación. Más allá de la pesca, la caza también jugaba un papel. Pájaros marinos, como alcatraces, petreles o gaviotas, eran cazados con redes, ondas, armas de fuego si las había, o incluso con lazos improvisados en los mástiles. Las tortugas marinas, si se encontraban durmiendo en la superficie, eran una presa muy valorada, ya que proporcionaban carne abundante, que se podía conservar durante días o semanas, y huevos, una fuente preciada de nutrientes. En latitudes más frías, focas o lobos marinos también eran cazados por su carne y grasa, que además de alimento, proporcionaba combustible para lámparas o para cocinar. La caza de animales, si bien esporádica, ofrecía una valiosa fuente de carne fresca y, en el caso de las tortugas y algunas aves, un cierto aporte de vitaminas que ayudaba a combatir el escorbuto, aunque no siempre era suficiente. En tierra, en las pocas paradas que se hacían, se cazaban conejos, aves terrestres o cualquier animal que pudiera proporcionar alimento, a menudo en partidas organizadas por los oficiales para maximizar el botín. Estos encuentros con la vida silvestre eran oportunidades efímeras de abundancia. Pero más allá de la pesca y la caza, existían otros recursos, a menudo impensables para nosotros, que demostraban la profunda conexión de estos marineros con su entorno. Los marineros aprendieron a identificar y aprovechar plantas comestibles, algas y raíces, que encontraban en las pocas islas o costas que se cruzaban en su camino. Estos recursos eran impredecibles, un regalo aleatorio de la naturaleza, pero proporcionaban una valiosa fuente de vitaminas y minerales, esenciales para combatir el escorbuto, enfermedad que diezmaba las tripulaciones en largas travesías. Las algas, que crecían abundantemente en muchas costas rocosas, podían ser hervidas o consumidas crudas, proporcionando yodo y otros micronutrientes vitales. El descubrimiento de frutas cítricas, como limones y naranjas, aunque su valor antiescorbútico no se comprendió completamente hasta mucho después, era un momento de gran alegría y se atesoraban como oro. Este forrajeo, aunque limitado, proporcionaba una vital dosis de vitaminas y nutrientes frescos que eran desesperadamente necesarios para combatir enfermedades como el escorbuto. Algunos marineros se especializaban en identificar estas plantas, transmitiendo el conocimiento de generación en generación, una forma de sabiduría popular que salvaba vidas.
La búsqueda incesante de cualquier planta o fruta con un mínimo contenido de vitamina C se convertía en una obsesión, en una cacería silenciosa entre las olas, un acto de fe en la bondad de la naturaleza. Cuando las provisiones se agotaban por completo o la situación era desesperada, los marineros recurrían a medidas extremas. Hay relatos de tripulaciones que se vieron obligadas a hervir y consumir el cuero de sus botas, las correas de los aparejos, o cualquier material orgánico que pudiera proporcionar la más mínima energía. La imaginación se convertía en el único límite ante la inanición. Los cuentos de canibalismo, aunque raros y extremos, existen en los anales de la navegación, un sombrío testimonio de hasta dónde puede llegar el ser humano cuando el hambre se convierte en el único dios. Estos relatos, susurrados en la oscuridad de la bodega, eran un recordatorio constante de los peligros que acechaban, no solo fuera, sino también dentro de la naturaleza humana. La conservación de los alimentos era crucial. El proceso de salazón era fundamental para preservar la carne, pero también se utilizaban otras técnicas, a menudo de forma experimental. El ahumado, por ejemplo, daba a la carne un sabor y una textura diferente y extendía su vida útil, aunque requería un espacio específico y un método adecuado a bordo, lo cual era difícil. La fermentación también se empleaba, con vegetales, frutas y pescados, para crear alimentos que, aunque con un sabor y textura poco agradables para nosotros, prolongaban la vida útil de los alimentos y proporcionaban nutrientes, como el chucrut, que más tarde se revelaría como un aliado contra el escorbuto. Cada tripulación poseía sus propios secretos, sus propias recetas transmitidas oralmente, adaptadas a los recursos disponibles y a la experiencia adquirida en el mar, pequeños actos de ingenio culinario en medio de la miseria. La salazón, lejos de ser un simple método de conservación, se convertía en un arte, con cálculos minuciosos de la cantidad de sal, la duración del proceso y el tipo de carne. Un exceso de sal podía ser tan dañino como su falta, llevando a la carne a ser incomestible o a la putrefacción. El ahumado, además de conservar, aportaba un perfil aromático diferente, un cambio bienvenido a la monotonía, aunque el humo en sí mismo podía ser un peligro si no se manejaba con extremo cuidado en un barco de madera. El vinagre, a menudo de sidra o vino, también se utilizaba para conservar ciertos alimentos, como cebollas o encurtidos, añadiendo una acidez muy necesaria a la dieta. A pesar de la comida y el ingenio para conseguirla, la vida en el mar estaba plagada de enfermedades. La falta de higiene, la dieta deficiente y las condiciones de hacinamiento convertían los barcos en caldos de cultivo para todo tipo de dolencias, desde las más leves hasta las más mortales, transformando a cada embarcación en un hospital flotante. El escorbuto era el azote más temido y devastador de las largas travesías. Causado por la deficiencia de vitamina C, ácido ascórbico, esta enfermedad diezmaba a las tripulaciones de una manera brutal y silenciosa. Los síntomas eran horribles: debilidad extrema, letargo, dolores articulares y musculares severos que incapacitaban por completo a los marineros, sangrado de las encías que se hinchaban, se volvían purulentas y finalmente provocaban la pérdida de los dientes. Las heridas no cicatrizaban, y viejas heridas o cicatrices podían reabrirse y sangrar profusamente, una imagen espeluznante. La piel se cubría de manchas moradas y negras debido a hemorragias internas subcutáneas, y los miembros podían deformarse. Finalmente, la víctima sufría de disentería, fiebre, anemia y una debilidad tan extrema que los llevaba a la muerte, a menudo en medio de delirios. El hedor de un barco con escorbuto era inconfundible, una mezcla de putrefacción, sangre y desesperación. Durante siglos, la causa del escorbuto fue un misterio. Se atribuía a la mala calidad del aire, al frío, a la pereza, a la salinidad de la dieta o a los humores corporales desequilibrados. No fue hasta mediados del siglo XVIII que el médico escocés James Lind, a bordo del HMS Salisbury, realizó uno de los primeros ensayos clínicos de la historia. Administró diferentes remedios a marineros enfermos de escorbuto, y observó que solo aquellos que recibían naranjas y limones mostraban una notable mejoría, casi milagrosa. Sus hallazgos fueron publicados en 1753 en su Tratado sobre el escorbuto, pero tardaron décadas en ser aceptados y aplicados universalmente, encontrando resistencia en la burocracia y la tradición. Solo a finales del siglo XVIII y principios del XIX, gracias a la insistencia de figuras como el capitán James Cook, quien mantuvo a su tripulación notablemente sana en sus largos viajes, aunque no solo con cítricos, sino también con sauerkraut y una estricta higiene y una rígida disciplina sobre la limpieza del barco. Y luego por la adopción gradual del zumo de limón o lima por parte de la Royal Navy, el escorbuto fue finalmente controlado en las marinas europeas. Sin embargo, en las grandes navegaciones anteriores, era una sentencia de muerte para muchos, una plaga invisible que cobraba más vidas que cualquier batalla o tormenta. La mera mención del escorbuto infundía un terror palpable entre la tripulación,
una enfermedad que consumía a los hombres de adentro hacia afuera. Más allá del escorbuto, otras enfermedades eran comunes en estos confines flotantes. La disentería y el tifus, causadas por la contaminación del agua y los alimentos, y por la falta de higiene, eran plagas mortales. Provocaban diarreas severas, vómitos incontrolables, fiebre alta y un agotamiento que diezmaba a la tripulación en cuestión de días. Los brotes de estas enfermedades podían ser más letales que el fuego enemigo, vaciando las cubiertas de hombres útiles. Las fiebres, como la malaria en regiones tropicales, el tifus transmitido por piojos y otras fiebres indeterminadas, eran una constante amenaza. El paludismo en particular, en los puertos y costas tropicales, podía incapacitar a toda una tripulación en cuestión de horas. Las infecciones de heridas, incluso las más pequeñas, eran extremadamente comunes. Cortes, raspaduras y pequeñas lesiones se infectaban fácilmente en el ambiente húmedo y sucio de un barco, a menudo llevando a gangrena y amputaciones. Sin antibióticos ni conocimientos de antisepsia, una herida trivial podía convertirse en una sentencia de muerte. El olor a pus y carne podrida no era infrecuente en la enfermería improvisada del barco. El beriberi, causado por la deficiencia de vitamina B1, tiamina, era común en dietas ricas en arroz blanco y pobres en otros granos o vegetales. Aunque menos dramático que el escorbuto, causaba debilidad, fatiga y problemas cardíacos. Los problemas dentales eran universales. La mala dieta, la falta de higiene bucal, la escasez de agua para enjuagarse y el escorbuto provocaban la pérdida masiva de dientes, lo que dificultaba aún más la masticación del duro bizcocho y la carne salada, creando un círculo vicioso de malnutrición. Muchos marineros jóvenes envejecían prematuramente, mostrando una boca desdentada. El cirujano o barberocirujano de un barco era a menudo un hombre con conocimientos limitados, cuya principal función era sangrar a los enfermos, una práctica común pero a menudo perjudicial, amputar miembros gangrenados, sin anestesia, salvo alcohol o un palo para morder, y administrar remedios basados en supersticiones, hierbas o remedios caseros. Las amputaciones eran comunes para evitar la propagación de infecciones y se realizaban con sierra y cuchillo, con el paciente consciente, sujetado por otros marineros mientras su cuerpo se retorcía de dolor. Los remedios incluían purgas, vomitorios, mercurio para la sífilis y toda clase de brebajes ineficaces, algunos de ellos peligrosos por sí mismos. La atención médica era brutal, primitiva y a menudo más peligrosa que la propia enfermedad, y el dolor era una constante. No había antibióticos, ni antisépticos, y la comprensión de la fisiología humana era muy limitada. El rol del cirujano era más el de un gestor de la miseria humana que el de un sanador efectivo. La supervivencia de un marinero enfermo a menudo dependía más de su propia constitución física, de su juventud o de su suerte, que de la ayuda del cirujano. La comida no es solo sustento físico, es un pilar fundamental de la salud mental y social. En las grandes navegaciones, la privación y la monotonía alimenticia tenían un impacto devastador en la psicología de los marineros, llevando a estados de desesperación y colapso mental. El hambre constante y la mala calidad de la comida generaban irritabilidad extrema, ansiedad, depresión profunda y una apatía generalizada. La falta de energía y la desnutrición afectaban gravemente la capacidad de concentración, la memoria y la toma de decisiones, volviendo a los marineros lentos y peligrosos en su trabajo. El olor nauseabundo de la comida rancia, el sabor de la carne salada infestada y la necesidad de comer gusanos en el bizcocho eran asaltos constantes a los sentidos y a la cordura, una tortura silenciosa y persistente. La comida, que debería ser un placer y una fuente de energía, se convertía en una fuente de asco, frustración y náuseas. Los marineros se volvían taciturnos, suspicaces, y la moral general caía en picado, dando lugar a disputas y motines. La desesperación podía llevar a actos de canibalismo en los casos más extremos y desesperados, aunque documentados, un testimonio del abismo al que puede arrastrar el hambre. La monotonía no era solo alimenticia, sino también existencial. Semanas y meses sin ver tierra, sin noticias del mundo exterior, realizando las mismas tareas repetitivas bajo el implacable sol o en la gélida humedad. La comida, o la falta de ella, exacerbaba este aburrimiento y esta desesperación. La expectativa de la hora de la comida, que en tierra era un respiro y un momento de anticipación, en el mar era a menudo un momento de desilusión y resignación. Esta monotonía alimenticia podía ser tan destructiva para la moral como la propia enfermedad, llevando a la apatía, la desesperanza y, en los casos más graves, al suicidio. Los marineros se hundían en una especie de letargo mental, donde los días se fusionaban en una masa indistinta de sufrimiento. La rutina repetitiva del trabajo, la comida y el sueño, apenas rota por las tormentas o las pocas veces que se avistaba una ballena, podía ser psicológicamente aplastante. En este ambiente hostil,
El liderazgo del capitán y los oficiales era crucial para mantener la disciplina y el ánimo. Un capitán que se preocupaba genuinamente por la comida y la salud de su tripulación, como James Cook, que insistía en la higiene y una dieta variada, y era un pionero en la prevención del escorbuto, tenía una tripulación más sana, leal y por lo tanto, más eficiente. La solidaridad entre los marineros también era vital. Compartir raciones, incluso si era solo una migaja extra, contarse historias de su tierra natal o de aventuras pasadas, cantar canciones y realizar pequeños juegos de cartas o dados, a menudo prohibidos pero comunes, ayudaba a mantener la unidad y el espíritu, forjando lazos inquebrantables de camaradería. Los ritos alrededor de la comida, por rudimentarios que fueran, se convertían en momentos de cohesión social, los únicos instantes de la jornada donde podían relajarse un poco y sentirse parte de una comunidad. La mesa compartida, aunque sin lujos y a menudo con el balanceo incesante, era un santuario de camaradería, un espacio para el chismorreo, las quejas y las pocas risas que quedaban. Cuando finalmente se conseguía alimento fresco, ya fuera por pesca, caza o al llegar a tierra, era un momento de inmensa alegría y alivio. El sabor de una fruta fresca, de un pescado recién capturado, o de un trozo de carne no salada, era un placer inestimable, una bendición que devolvía la esperanza y la vitalidad a la tripulación. Estos momentos de abundancia, aunque efímeros, eran vitales para la salud física y mental. El cuerpo hambriento se reactivaba, las mentes turbadas encontraban un respiro, y la promesa de un futuro mejor, aunque lejano, se sentía más cercana. Era un festejo efímero de la vida en medio de la muerte. El grito de tierra a la vista era la señal más anhelada, no solo por la promesa de tierra firme y el fin de la monotonía, sino por la inminente posibilidad de reabastecimiento de víveres frescos y con ellos, la renovación de la vida. Las paradas en puertos o islas estratégicas eran cruciales para la supervivencia a largo plazo de cualquier expedición, verdaderos oasis de vida en el vasto desierto azul del océano. A lo largo de las principales rutas de navegación, se desarrollaron puntos de escala vitales, donde las flotas podían detenerse para reabastecerse y dar un respiro a sus tripulaciones. Las Islas Canarias y Cabo Verde eran las primeras paradas obligatorias para los viajes transatlánticos, donde se podían obtener agua dulce, frutas cítricas, limones, naranjas, verduras, cebollas, coles, si había suerte, algo de ganado fresco. Estos primeros suministros eran cruciales para el tramo inicial del viaje. Para los viajes al Nuevo Mundo, las costas de Brasil y las islas del Caribe ofrecían una abundancia de frutas tropicales como plátanos y cocos, yuca, maíz y una gran variedad de pescado fresco. Estos lugares se convirtieron en vitales centros de intercambio y descanso. El Cabo de Buena Esperanza era el punto de inflexión para los viajes a Asia, donde se intercambiaban bienes con las poblaciones locales por carne fresca y vegetales, preparando las naves para el largo tramo hacia el Océano Índico. Islas remotas en el Atlántico, como Santa Elena y Ascensión, famosas por sus abundantes tortugas y aves marinas, se convertían en supermercados flotantes para las flotas, un recurso vital en medio de la nada. En los viajes de circunnavegación, cada atolón o isla con agua dulce y vegetación se convertía en un oasis inesperado, un tesoro encontrado en la inmensidad del Pacífico. Al llegar a tierra, los marineros se lanzaban a buscar todo aquello que la dieta del barco no proporcionaba. El agua dulce limpia era el recurso más preciado, para rellenar los barriles con agua fresca y pura, y para purgar y limpiar los viejos, intentando eliminar el limo y los patógenos. Las frutas y verduras frescas eran un verdadero tesoro. Cítricos, naranjas, limones, limas, plátanos, cocos, batatas, papas, cebollas y coles. Estos eran vitales para combatir y prevenir el escorbuto y otras deficiencias vitamínicas, restaurando la vitalidad en cuerpos debilitados. La carne fresca, ya fuera de vacas, cerdos, cabras o aves de corral que se compraban o cazaban en tierra, era un lujo que se consumía de inmediato, o se salaba a bordo con la sal traída del barco para la siguiente etapa del viaje. El pescado fresco, capturado en las aguas costeras, ofrecía una deliciosa variedad y una bienvenida dosis de proteínas que no habían sido curadas. Cualquier otra novedad, como huevos, leche, hierbas aromáticas o miel, era recibida con alegría, rompiendo la insoportable monotonía. Los marineros, con sus escasos caudales, a menudo compraban o intercambiaban tabaco y alcohol local, buscando también un alivio para el espíritu. El reabastecimiento no era solo una cuestión de logística, sino de supervivencia y recuperación. La ingesta de alimentos frescos, especialmente vitamina C, podía revertir los síntomas del escorbuto en cuestión de días o semanas, un milagro para los que parecían condenados. La moral de la tripulación se disparaba, los hombres recuperaban el color en las mejillas, la energía en el cuerpo y la chispa en los ojos. La tierra significaba descanso del balanceo constante del barco,
agua limpia para lavarse la ropa y el cuerpo, y la posibilidad de comer alimentos que no estuvieran rancios o infestados. Era un renacimiento, un reencuentro con la civilización, un descanso necesario para reconstruir la moral y prepararse para la siguiente etapa del viaje. El impacto psicológico de la Tierra a la vista era tan fuerte como el fisiológico, un alivio inmenso después de semanas o meses de privación, aislamiento y miedo constante a la muerte. Los marineros se contaban historias de sus aventuras en tierra, forjando aún más los lazos entre ellos. Preparar una expedición para las grandes navegaciones era una empresa logística gigantesca, donde el avituallamiento de alimentos y agua representaba uno de los mayores desafíos y una inversión enorme. No se trataba solo de comprar comida, sino de prever las necesidades de cientos de hombres durante meses o años, en un mundo sin refrigeración, sin latas, hasta mucho más tarde, y sin comunicación instantánea. La planificación era un arte en sí mismo, un juego de azar contra la naturaleza y el tiempo. Los maestres de víveres o comisarios de abastos eran responsables de calcular las provisiones necesarias. Se basaban en la duración estimada del viaje, el número de tripulantes y pasajeros, y las raciones diarias estándar establecidas por la corona o las compañías comerciales. Las cantidades eran asombrosas: miles de toneladas de bizcocho, cientos de barriles de carne salada, a veces suficiente para alimentar una ciudad pequeña, miles de sacos de legumbres y cientos de miles de litros de agua y alcohol. Se necesitaba una vasta infraestructura en los puertos para producir, almacenar y cargar estas provisiones en los barcos, a menudo requiriendo semanas de trabajo intenso. Los alimentos se almacenaban en barriles de madera, para bizcocho, carne, agua, vino, cerveza, sacos de lona, para legumbres, harina, galletas más blandas, y cajas de madera para artículos más pequeños. El espacio en las bodegas era limitado y valioso, por lo que las provisiones se apilaban cuidadosamente para maximizar el espacio y distribuir el peso de manera uniforme, esencial para la estabilidad del barco. Sin embargo, la humedad, los roedores, ratas y ratones eran compañeros constantes de viaje, y el movimiento constante del barco eran enemigos implacables. Los barriles se agrietaban, los sacos se pudrían, y los roedores roían las provisiones, contaminándolas con sus excrementos y reduciendo la ya escasa cantidad disponible. Los marineros a menudo tenían que lidiar con pérdidas significativas de víveres incluso antes de que fueran consumidos, lo que obligaba a racionar aún más o a buscar desesperadamente nuevas fuentes de alimento. El olor de las bodegas, una mezcla de salitre, humedad, putrefacción y roedores, era nauseabundo y contribuía al malestar general. El avituallamiento era una parte muy costosa de cualquier expedición. Las coronas, las compañías comerciales y los armadores invertían fortunas en provisiones, a menudo representando una parte sustancial del presupuesto total de un viaje. Esto, lamentablemente, abría la puerta a la corrupción. Los proveedores a menudo vendían alimentos de baja calidad, ya rancios o infestados, para maximizar sus ganancias, una práctica que era bien conocida y a menudo tolerada. Los inspectores podían ser sobornados para hacer la vista gorda, o simplemente carecían de los conocimientos o los medios para garantizar la calidad. Esto significaba que, incluso antes de zarpar, la tripulación ya podía estar condenada a una dieta deficiente y a enfermedades. Muchas de las enfermedades y muertes a bordo no eran solo culpa del mar, sino de la avaricia y la negligencia en tierra, una oscura verdad que rara vez salía a la luz pública. La vida de un marinero era barata, y el coste de las vidas humanas a menudo no se contabilizaba en las ganancias. La historia de la alimentación de los marineros durante las grandes navegaciones es mucho más que una simple descripción de lo que comían. Es una epopeya de resistencia, ingenio y adaptación, un testimonio conmovedor de la capacidad del ser humano para sobrevivir en las condiciones más extremas, para encontrar soluciones creativas frente a la escasez y para mantener la esperanza en medio de la desesperación. Cada bocado de bizcocho infestado, cada ración de carne salada rancia, cada sorbo de agua putrefacta, fue un acto de voluntad, una declaración silenciosa de la determinación de seguir adelante, de alcanzar el horizonte, de descubrir lo desconocido. Estos hombres, a menudo anónimos, que soportaron tales privaciones, no solo abrieron nuevas rutas marítimas y conectaron continentes, también nos legaron una poderosa lección sobre la fragilidad y, a la vez, la inagotable fortaleza del espíritu humano. Su viaje no fue solo una exploración geográfica, sino una inmersión profunda en la resiliencia del espíritu humano frente al hambre, el peligro, la enfermedad y el desconocimiento. El escorbuto, ese devorador silencioso, fue finalmente vencido, no por la magia, sino por la ciencia y la observación, gracias a hombres como James Lind y James Cook. Esta revolución silenciosa en la dieta naval, basada en la inclusión de cítricos, salvó miles de vidas y cambió para siempre la capacidad de las naciones para proyectar su poder a través de los océanos, haciendo posibles expediciones más largas y ambiciosas.
La comprensión de la nutrición, aunque rudimentaria al principio, sentó las bases para la ciencia moderna de la dietética. El legado de estos marineros no solo se encuentra en los mapas que trazaron, en las tierras que descubrieron o en las riquezas que trajeron. Su legado más profundo reside en el inquebrantable espíritu humano que supo sobrevivir, gracias a su ingenio y determinación, a pesar de las adversidades que hoy nos parecen inimaginables. La comida, en este contexto, fue mucho más que un simple sustento físico. Fue un símbolo de esperanza, perseverancia y victoria ante las dificultades, un hilo que mantuvo unida a la tripulación contra viento y marea. Fue la lucha por la alimentación, en su simplicidad, su austeridad y su constante desafío, la que, en gran medida, definió la fortaleza del espíritu humano en esos viajes extraordinarios que moldearon la historia del mundo. Recordar su lucha nos invita a apreciar no solo los avances científicos y logísticos que han transformado la navegación moderna, sino también a reflexionar sobre la increíble capacidad de nuestros antepasados para adaptarse, innovar y, sobre todo, para perseverar. La próxima vez que miren el vasto océano, imaginen no solo las olas y los barcos, sino también la incansable lucha por la vida que se libraba en cada cocina de galera, en cada racionamiento de agua y en cada bocado de bizcocho, una batalla diaria por la existencia. Una historia que merece ser contada y recordada, una lección perdurable sobre la resiliencia humana. Si bien el bizcocho, la carne salada y las legumbres conformaban la tríada ineludible de la dieta marinera, la cruda realidad en alta mar obligaba a buscar complementos, por ínfimos que fueran, y a enfrentar desafíos que iban más allá del simple hambre. La vida a bordo era un ecosistema precario donde cada recurso era vital y cada carencia, una amenaza latente. Los marineros no solo luchaban contra la escasez, sino también contra el deterioro implacable, la contaminación omnipresente y el impacto psicológico de una existencia desprovista de cualquier placer culinario. Pensemos en el aceite y el vinagre, elementos que hoy consideramos básicos en cualquier cocina, pero que en un barco de las grandes navegaciones eran casi un lujo. El aceite, generalmente de oliva o de palma, se utilizaba con extrema moderación. No solo aportaba calorías vitales, sino que también era un vehículo para algunos nutrientes liposolubles y ayudaba a hacer más pasaderos los alimentos secos y rancios. Se podía usar para freír ligeramente la carne salada después de su desalado, o para aderezar las legumbres, aunque su uso principal era más bien para el mantenimiento de herramientas y armas. El vinagre, a menudo subproducto de vino avinagrado o sidra, era un tesoro por su acidez. Más allá de su uso en la conservación de encurtidos como cebollas, su presencia en la dieta, aunque mínima, ofrecía un contrapunto al sabor salado y rancio, ayudando a veces a enmascarar el gusto de la putrefacción incipiente. Su valor antiescorbútico era desconocido en la época, pero su acidez contribuía a una digestión ligeramente mejorada y aportaba una chispa de sabor a la monotonía. Los productos lácteos eran prácticamente inexistentes en alta mar, salvo por un breve periodo al inicio del viaje si se embarcaba alguna cabra o vaca viva, cuyo destino final sería el matadero a bordo para proporcionar carne fresca de forma efímera. La leche fresca era un sueño inalcanzable. Se intentaba conservar el queso y la mantequilla, pero su vida útil era limitada y se enranciaban rápidamente en las bodegas cálidas y húmedas. La privación de lácteos, una fuente importante de calcio y vitaminas, contribuía a la debilidad ósea y a otros problemas de salud a largo plazo, invisibles ante la inmediatez del hambre y el escorbuto. Los condimentos y especias eran una rareza. La pimienta, el clavo, la nuez moscada y la canela eran mercancías valiosas, objeto de las mismas expediciones que estos marineros realizaban. Solo los capitanes y oficiales de alto rango podían permitirse el lujo de usar pequeñas cantidades de estas especias para hacer su comida un poco más apetecible. Para la tripulación, la sal era el único condimento, y a menudo ya venía impregnada en la carne y el bizcocho hasta la saturación. La ausencia de sabores variados no solo era una tortura para el paladar, sino que contribuía a la depresión y la pérdida de apetito, haciendo que la comida se sintiera más como un castigo que como un sustento. La higiene en torno a la comida era un concepto rudimentario. El agua para cocinar y beber estaba contaminada, los utensilios rara vez se limpiaban a fondo, y la presencia constante de roedores e insectos en las provisiones era la norma. Los marineros a menudo comían con las manos, y la falta de agua dulce para lavarse aumentaba el riesgo de infecciones y enfermedades gastrointestinales. La cocina de la galera, ahumada y ruidosa, era un caldo de cultivo para bacterias, y el cocinero, lejos de ser un paladín de la limpieza, se limitaba a intentar hacer los alimentos digeribles. La suciedad era un enemigo silencioso y constante, diezmando la tripulación tanto como las tormentas o los combates. Más allá de los alimentos, la salud bucal era un reflejo brutal de las deficiencias dietéticas. La falta de vitamina C provocaba encías inflamadas y sangrantes, llevando a la pérdida de dientes.
El bizcocho duro y la carne correosa desgastaban lo que quedaba de la dentadura. Los marineros más jóvenes envejecían prematuramente, mostrando bocas desdentadas que dificultaban aún más la masticación y la digestión de los pocos alimentos disponibles, creando un círculo vicioso de malnutrición y enfermedad. Ante la brutalidad de la dieta estándar, los marineros desarrollaron una serie de estrategias, algunas ingeniosas, otras desesperadas, para complementar su alimentación y mitigar el sufrimiento. La captura de aves marinas era una práctica común. Alcatraces, petreles y gaviotas, atraídos por los barcos, eran cazados con redes, ondas o incluso lazos improvisados en los mástiles. Aunque su carne era a menudo dura y con sabor a pescado, representaba una valiosa fuente de proteína fresca y un alivio de la monotonía. Se consumían asadas o hervidas, un manjar efímero que rompía la rutina del salazón. Las tortugas marinas eran un premio mayor. Si se encontraban durmiendo en la superficie, se izaban a bordo, proporcionando una cantidad considerable de carne fresca que podía durar días o incluso semanas. Sus huevos eran una fuente preciada de nutrientes y una inyección de vitalidad. La grasa de tortuga también se usaba para cocinar o como combustible para lámparas, un recurso versátil en la inmensidad del océano. El agua de lluvia era un bien tan preciado como el oro. Cuando llovía, la tripulación se movilizaba febrilmente para recoger cada gota, extendiendo velas y toldos para canalizar el agua a los barriles. Este era un momento de esperanza y actividad, una carrera contra el tiempo para asegurar la supervivencia. La desesperación durante las sequías llevaba a marineros a succionar el rocío de las velas o recoger el agua condensada en los mástiles. En las escasas paradas en tierra, la búsqueda de alimentos frescos era prioritaria. No solo se reabastecían de agua dulce, sino que se lanzaban a recolectar frutas cítricas, verduras, y cazaban animales terrestres como conejos y aves. Estos momentos eran vitales para combatir el escorbuto y otras deficiencias, restaurando la moral y la vitalidad de la tripulación. La fabricación de grog, ron diluido en agua, no solo era una medida para racionalizar el alcohol y elevar la moral, sino también una forma de hacer más palatable el agua estancada y contaminada, enmascarando su mal sabor y la presencia de impurezas. Aunque no purificaba el agua, ofrecía una falsa sensación de seguridad y un ancla psicológica para los marineros. Cuando la situación se volvía desesperada, la imaginación se convertía en el único límite. Existen relatos de tripulaciones que hirvieron y consumieron el cuero de sus botas, correas de aparejos o cualquier material orgánico para obtener la más mínima energía. Aunque extremos, los cuentos de canibalismo en los anales de la navegación son un sombrío testimonio de los límites a los que el hambre puede empujar al ser humano, un recordatorio constante de los peligros no solo externos, sino también internos de la naturaleza humana. La dieta de los marineros de las grandes navegaciones era más que una mera cuestión nutricional, era una prueba constante de la resistencia humana. La privación y la monotonía alimenticia tenían un impacto devastador en la salud mental. El hambre constante, la baja calidad de la comida y la necesidad de ingerir alimentos infestados generaban irritabilidad, ansiedad, depresión y apatía generalizada. La falta de energía y la desnutrición afectaban la concentración, la memoria y la toma de decisiones, volviendo a los marineros lentos y peligrosos en su trabajo. La comida, que debería ser una fuente de placer, se convertía en una fuente de asco y frustración. La monotonía no era solo alimenticia, sino existencial. Semanas y meses sin ver tierra, sin noticias del mundo exterior, realizando las mismas tareas repetitivas. La comida exacerbaba este aburrimiento y desesperación. La hora de la comida, que en tierra era un respiro, en el mar era un momento de desilusión y resignación. Esta monotonía podía ser tan destructiva para la moral como la propia enfermedad, llevando a la apatía, la desesperanza e incluso al suicidio en los casos más graves. Los marineros se hundían en un letargo mental, donde los días se fusionaban en una masa indistinta de sufrimiento. En este ambiente hostil, el liderazgo del capitán y la solidaridad entre los marineros eran cruciales. Un capitán preocupado por la dieta y la higiene, como James Cook, lograba mantener una tripulación más sana y leal. Compartir raciones, contarse historias, cantar y jugar a las cartas ayudaban a mantener la unidad y el espíritu, forjando lazos inquebrantables de camaradería. Los rituales en torno a la comida, por rudimentarios que fueran, se convertían en momentos de cohesión social, los únicos instantes de la jornada para relajarse y sentirse parte de una comunidad. La mesa compartida era un santuario de camaradería, un espacio para el chismorreo, las quejas y las pocas risas que quedaban. Cuando finalmente se conseguía alimento fresco, era un momento de inmensa alegría y alivio. El sabor de una fruta fresca o un pescado recién capturado era un placer inestimable, una bendición que devolvía la esperanza y la vitalidad. Estos momentos de abundancia, aunque efímeros,
eran vitales para la salud física y mental. El cuerpo hambriento se reactivaba, las mentes turbadas encontraban un respiro, y la promesa de un futuro mejor se sentía más cercana. El grito de tierra a la vista era la señal más anhelada, no solo por la tierra firme, sino por la posibilidad inminente de reabastecimiento de víveres frescos y la renovación de la vida. Las paradas en puertos o islas estratégicas eran oasis de vida en el vasto desierto azul del océano. La historia de la alimentación de los marineros en las grandes navegaciones es una epopeya de resistencia, ingenio y adaptación. Cada bocado de bizcocho infestado, cada ración de carne salada rancia, cada sorbo de agua putrefacta, fue un acto de voluntad, una declaración silenciosa de la determinación de seguir adelante y descubrir lo desconocido. Estos hombres anónimos, que soportaron tales privaciones, no solo abrieron nuevas rutas marítimas y conectaron continentes, sino que nos legaron una poderosa lección sobre la fragilidad y la inagotable fortaleza del espíritu humano. Su viaje no fue solo una exploración geográfica, sino una inmersión profunda en la resiliencia del espíritu humano frente al hambre, el peligro, la enfermedad y el desconocimiento. El escorbuto fue finalmente vencido, no por magia, sino por la ciencia y la observación, sentando las bases para la ciencia moderna de la dietética. El legado de estos marineros reside en el inquebrantable espíritu humano que supo sobrevivir, gracias a su ingenio y determinación, a pesar de adversidades inimaginables. La comida, en este contexto, fue mucho más que un sustento físico, fue un símbolo de esperanza, perseverancia y victoria ante las dificultades, un hilo que mantuvo unida a la tripulación contra viento y marea. Fue la lucha por la alimentación la que, en gran medida, definió la fortaleza del espíritu humano en esos viajes extraordinarios que moldearon la historia del mundo. Recordar su lucha nos invita a apreciar los avances científicos y logísticos que transformaron la navegación moderna, y a reflexionar sobre la increíble capacidad de nuestros antepasados para adaptarse, innovar y perseverar. La próxima vez que miren el vasto océano, imaginen la incansable lucha por la vida que se libraba en cada cocina de galera, en cada racionamiento de agua, y en cada bocado de bizcocho, una batalla diaria por la existencia. Una historia que merece ser contada y recordada, una lección perdurable sobre la resiliencia humana. Y así, amigos, cerramos este fascinante y a veces escalofriante viaje a través de la dieta de los marineros en las grandes navegaciones. Es una historia que nos obliga a mirar más allá de la aventura romántica y a reconocer la increíble tenacidad del espíritu humano frente a las adversidades más extremas. Si les ha gustado este viaje al pasado, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, suscribirse al canal para no perderse nuestras próximas inmersiones en la historia y, por supuesto, dejar sus comentarios. ¿Qué les ha sorprendido más de la dieta de estos marineros? ¿Conocen alguna otra anécdota? Los leemos en los comentarios. Y recuerden, la próxima vez que disfruten de una comida fresca y variada, piensen en estos valientes hombres que, con cada bocado de bizcocho infestado, estaban reescribiendo los mapas del mundo. ¡Hasta la próxima aventura!